la propia naturaleza de los proyectos live pues tiene una componente importante de difusión y de comunicación, con lo cual pues agradecimiento doble, puesto que no solamente mostramos lo que estamos haciendo, sino que además el propio proyecto pues digamos que nos exige hacerlo, y todas estas acciones de comunicación pues son valoradas positivamente en el contexto del grupo. Así que muchísimas gracias. Continuando un poco lo que ya muy bien ha comenzado Juanbe, estamos en el contexto de este proyecto en el que se pretende analizar, desde una parte más básica hasta una parte más final, el papel de la biodiversidad en los paisajes vitícolas, trascender un poquito más allá de la cepa e incluso del propio agroecosistema y ver qué es lo que sucede o qué es lo que podemos hacer para que sucedan cosas, y las cosas de qué naturaleza son. Bueno, como vemos en la transparencia, la parte fundamental del proyecto, lo que a ejecución se refiere, es la que acaba de comentar perfectamente Juanbe. Hace referencia a una serie de acciones de conservación en función de las cuales a priori pues se sabe que van a dar lugar a un incremento de la biodiversidad, que como comentamos pues es el objetivo del proyecto. Las otras dos partes a las que yo me voy a referir ahora también de forma rápida, y bueno, tú me dirás el tiempo, sé que no tenemos mucho tiempo y que es mejor que haya digamos, debate y reflexión sobre los temas, así que voy a procurar ser rápido. Por una parte vamos a analizar cómo en el proyecto se contempla la evaluación de la biodiversidad. Parece lógico que implementando estas acciones de mejora la biodiversidad va a incrementar, pero bueno, como todo proyecto evidentemente pues exige de que de un modo objetivo se compruebe que realmente esto está sucediendo. Por tanto, por un lado se evalúa la biodiversidad y por otro lado vamos a comentar los beneficios esperados, curiosamente ya no solo por la biodiversidad que se está incrementando, sino por la propia puesta en práctica de las acciones de mejora, que es una de las cosas que, como bien ha comentado Juanbe, pues más nos ilusionó del proyecto. Yo he de reconocer que también lo empezamos de una forma un poco, pues como no es un proyecto especialmente científico, es más de puesta en práctica y de difusión, y a medida que lo hemos ido desarrollando pues nos vamos encontrando con sorpresas agradables, pues algunas de las cuales pues ya Juanbe ha destacado. En lo que se refiere a evaluación de la biodiversidad, se lleva a cabo en base a medir la presencia en concreto 6 grupos de organismos. Por un lado artrópodos, por otro lado microartrópodos del suelo, aves, mamíferos, plantas, y digamos que lo hemos hecho nada más que los socios de La Rioja. El resto de socios que han comentado Juanbe no lo hacen, pero bueno, una parte del equipo estimó que era interesante, y también se están midiendo los hongos filamentosos del suelo. Vamos a analizar rápidamente, a priori esta fotografía que ya ha mostrado también Juanbe, es donde se ubicaron los puntos de muestreo para llevar a cabo estas observaciones. La inmensa mayoría de ellas están ubicadas en la finca de La Grajera, pero hay 5 puntos de muestreo, queremos mencionar, están ubicados en las parcelas de viñedo propiedad de Bodegas Corral Cuadrante. Aprovecho la ocasión para agradecer su disposición siempre buena a que entremos ahí con cosas muy raras que vais a ver ahora, y que sin ningún tipo de contrapartida. Por tanto, agradecimiento a los propietarios y a la gerente de Bodegas Corral Cuadrante. Lo primero que medimos en cuanto a lo que a la biodiversidad se refiere, decimos que es la biodiversidad de artrópodos, y es un componente fundamental de la biodiversidad. Y baste con observar este gráfico, es un gráfico de sectores, de tal manera que el ángulo del sector es proporcional al porcentaje de especies que supone con respecto al total del reino animal. Y ahí podemos observar cómo desde el quesito amarillo hasta el quesito azul oscuro de la parte superior derecha, toda esa región está ocupada por insectos. Es decir, los insectos suponen casi el 80%, el 73,5%, perdón, del total de especies descritas. Por lo tanto, si ahí añadimos el pequeño sector, no tan pequeño, de los protozoos, vemos cómo el porcentaje que los artrópodos aportan a la biodiversidad es francamente interesante. Estamos habitualmente acostumbrados a cuando vemos la televisión u otros medios de comunicación, se nos habla de biodiversidad y aparecen figuras de leones, de cebras, del oso pardo, que evidentemente tiene una enorme importancia, pero los pobres olvidados son los insectos y los artrópodos, cuando 8 de cada 10 especies vivas corresponden a este grupo de organismos. ¿Cómo evaluamos rápidamente la biodiversidad de artrópodos? Para ello se ha utilizado un sistema muy bien puesto a punto por uno de los socios del proyecto, y consiste en poner 2 tipos de trampas, las que se llaman trampas tipo combi, que aparecen a la derecha de la presentación y que constan de un armazón de madera en el que va ubicado un embudo de color amarillo, 2 placas de metacrilato transparentes, y el embudo contiene agua con sal y tiene como objetivo fundamentalmente capturar insectos voladores. El pobre insecto va volando tranquilamente,
simplemente choca con la placa de metacrilato y cae al agua y es recogido a continuación. Por otro lado están las trampas, hay que ver lo que les hacemos a los pobres insectos. A la izquierda están las trampas de tipo pitfall, que están orientadas, como sabemos que los del suelo pues no subían hasta ahí, pues no se iban a escapar, y son trampas que se entierran en el suelo, es un bote con un embudo y agua con sal. El insecto va caminando, cae el embudo, no puede salir, y ahí lo tenemos esperando hasta que llegamos a hacer la recolección. Decir que utilizamos 25 puntos de muestreo, 20 en la granjera, 5 en bodegas Corral Cuadrado, y los muestreos se realizaron durante 10 semanas consecutivas cada uno de los años que llevamos, y que ya Juan B. ha hablado de la secuencia temporal. Lo importante en el caso de los insectos no es solo evidentemente la recolección de individuos, sino sobre todo el procesamiento posterior. Y aquí ha estado el pobre, digo pobre en el buen sentido de la palabra, Miguel, haciendo fotos, y digo pobre porque ha tenido que manejar cientos de miles de individuos. En 3 años que llevamos con 600 capturas o más todavía, pues se recogen cientos de miles de individuos. Esa supone, por tanto, digamos, por un lado, tener muchísima paciencia, y Miguel la tiene afortunadamente, y por otro lado, encontrar una metodología de evaluación sencilla. En concreto se trata del método RBA, que como su nombre indica es Rapid Biodiversity Assessment, una forma rápida de evaluación que consiste, la simplificación está en vez de llegar a nivel de especie, lo cual sería imposible por otra parte, se llega a nivel de lo que se denomina morfoespecie. Es decir, cada individuo recolectado se ubica en el orden taxonómico al que pertenece y después se cataloga con una etiqueta. Y a continuación se meten en el mismo bloque los individuos que tienen el mismo aspecto. Es decir, no hay una clasificación oficial, digamos, rigurosa, sino que se clasifican por aspecto. Los creadores de este sistema han demostrado que los resultados de biodiversidad, de abundancia y de riqueza, índices de Shannon, etcétera, se mantienen o son representativos o igualmente representativos, que ahí sí identificáramos cada especie en particular. Se hace una colección de referencia, que por cierto es muy bonita y muy numerosa, y ahí queda, que también puede tener un valor futuro. Por otro lado, se evalúa, como decíamos antes también, la actividad de microartrópodos del suelo. Para ello se utiliza un método pues, relativamente curioso. En el suelo hay mucha vida, como ya ha comentado Juan B. Una parte de esa vida son microartrópodos, y lo que se hace en este caso son utilizar lo que se llaman die sticks, esas varitas que están en la parte superior derecha, y que son unas varitas finas que, veis, disponen de 16 agujeros que se utilizan para colocar en ellos alimento que es atractivo para los microartrópodos del suelo. Se entierran por completo del suelo y periódicamente se recogen, y se observa la actividad de microartrópodos a medida que va evolucionando el consumo del alimento colocado en esos agujeros. Se pueden colocar pues, en zonas que están labradas, en zonas con cubierta vegetal, en fin, jugar con diferentes posibilidades para analizar o para sacar conclusiones al respecto. Por otro lado, pues también aquí a los bonitos pájaros, ya organismos más grandes, pues también son evaluados. En concreto se evaluaban en los mismos 25 puntos en los que capturábamos los artrópodos, y en este caso la evaluación se hace de forma directa. Un especialista se sienta durante un tiempo en ese punto y observa los pájaros que se posan y es capaz de identificarlos. Ella tiene mérito, pues lo hace. Y bueno, pues de acuerdo a ese protocolo se obtienen también indicadores de la biodiversidad, tanto de la riqueza como de la abundancia de diferentes especies. Otro grupo de organismos que analizamos, aunque únicamente hay 6.000 especies descritas, pero bueno, ahí estamos nosotros y hay que tenerlo en consideración, es el de los mamíferos, por 1 millón de especies descritas, por ejemplo, de insectos. ¿Cómo hacíamos el seguimiento o la evaluación de la diversidad de mamíferos? Pues utilizando cámaras como las que vemos en la fotografía. Se trata de unas cámaras que se colocan de acuerdo al esquema que se ve ahí abajo. Normalmente el proyecto exige, bueno, está previsto que se coloquen en interfase viñedo y otros hábitats, o viñedo-viñedo, ahora veremos algún ejemplo, y digamos que el aspecto más interesante es que son fotosensibles y se disparan cuando detectan movimiento. De tal manera que vamos a poner algún ejemplo, pues cuando algún organismo vivo pasa por ahí, a ver si funciona bien, toquemos madera, que estas cosas nunca se saben. Pues ves, de momento, vamos a ver. Bueno, pues parece que no quiere. Ahí. Sí, que ahí está. Bueno, pues por ejemplo, ahí pasaba un zorro, lo tenemos en la parte inferior derecha, tan tranquilo, cuando iba a pensar que lo estábamos grabando, y bueno, durante un periodo de 10 segundos, pues la cámara sigue grabando, y bueno, pues de esta forma pues se obtienen una serie de datos, se cambian las tarjetas cada cierto tiempo, y de esta forma pues se obtienen datos al respecto. Teníamos por aquí otra también muy bonita, a ver si conseguimos que funcione. Vamos a ver.
Si la otra funciona, esta tiene que funcionar también. Sí, es que... Ahí. Ahí. Es una manada de jabalíes, impresionante. A Juan B le encantan, por cierto. Y bueno. Y al resto de viticultores imagino que también. Bueno, pues digamos que está la metodología seguida. Esto lógicamente pues tiene un protocolo que pues no da lugar a explicarlo ahora porque es un protocolo francamente complicado. Hay que, bueno, pues con la periodicidad con la que se hacen las evaluaciones, en fin, todo esto queda registrado y luego es posible llevar a cabo el análisis correspondiente. Por otra parte, importante también, se llevó a cabo la evaluación de la diversidad de plantas. También tomamos como referencia los 25 puntos de muestreo de artrópodos y en cada uno de ellos, como se observa en el gráfico de abajo, pues se medían o se analizaba la diversidad de la comunidad de malas hierbas ahí presente o de arbenses ahí presente en muestras de 1 metro cuadrado. De tal manera que se determinaba en cada una de ellas la riqueza, el número de especies distintas y la abundancia. Cuántos individuos había correspondientes a cada una de esas especies. Con esos datos, pues digamos lo mismo que en los casos anteriores. Se dispone de material suficiente como para obtener resultados estadísticos acerca de cuál es la situación, en este caso, de presencia de plantas. Y como decíamos antes, algo que optamos nada más que en La Rioja por evaluar, por la importancia que ello puede tener, es la presencia de hongos filamentosos en el suelo. Bueno, pues aquí hay toda una metodología que nuestra compañera que lo lleva a cabo pues, es especialista en ello, y únicamente comentar que bueno, se hacían muestreos en el suelo en distintos lugares en los que se estima, que, de acuerdo al proyecto, pues que son más útiles, y después se procesan en laboratorio y lo que se identifican es, al igual que en el caso de los insectos y de artrópodos, a priori morfoespecies. Bien, de esta manera pues teníamos una medida de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Muy rápidamente, ya para terminar, quería, aunque muchas cosas ya las ha comentado perfectamente Juanmi, pero un poco por resumir, el proyecto lo vemos que es interesante, de luego es muy bonito, estás en el campo, ves pájaros, ves de todo, ves insectos, preciosos algunos, en fin, es bonito, pero al fin y al cabo lo que tenemos que observar es que realmente todo esto tiene una serie de beneficios concretos y que estimulen al viticultor a que piense no solamente en la cepa, que por supuesto debe pensar en ella, sino también en que esa cepa debe estar acompañada por más riqueza viva, y no solo la cepa y su entorno, sino también el paisaje vitícola en general. Bien, hemos estructurado, y lo voy a pasar muy rápidamente, estos beneficios, por un lado, por acción de mejora. Ya Juan B ha hecho un adelanto de lo mismo, pero es que resulta que nos encontramos con esa parte agradable, el hecho de que no solamente el resultado final de la biodiversidad es favorable para el ecosistema vitícola, sino que cada una de las acciones de mejora aplicadas tienen repercusiones positivas. Así, por ejemplo, en lo que a cubiertas vegetales se refiere, pues ya Juan me lo ha adelantado, y como él bien decía, hay auténticos especialistas muy buenos en La Rioja, concretamente en el CIDA, a los que os podéis dirigir, pero por poner unos titulares, sin duda alguna la presencia de cubierta vegetal protege frente a los agentes erosivos, fundamentalmente el agua, no olvidarse del viento también, pero sobre todo del agua. Aumenta muchísimo, como ya Juan me ha comentado, el nivel de materia orgánica en el suelo, lo cual pues tiene implicaciones importantísimas de cara a la calidad de ese suelo. En concreto, mejora las propiedades físicas, sobre todo la estructura. Esto significa una buena aireación, una buena permeabilidad y a la vez mayor capacidad de retención de agua y resistencia a la erosión. Ya no es solo poner una cubierta que proteja de los agentes erosivos, sino además es hacer fuerte al suelo para que se defienda mejor de él. Por otro lado, evidentemente, si aumentamos el nivel de materia orgánica, aumenta también o mejora las propiedades biológicas del suelo. Esto significa mejor micorización, fijación de nitrógeno atmosférico y, muy importante en el contexto de protección vegetal, reducción demostrada de la incidencia de patógenos del suelo, por simple competencia por el espacio frente a estos patógenos por parte de los microorganismos saprofíticos. Por otro lado, las cubiertas vegetales son refugio y fuente de alimento, y esto es muy importante para enemigos naturales. Esto forma parte del control biológico por conservación, que la gestión integrada de plagas que se nos viene encima a partir de enero de 2014, pues va a significar seguramente un pilar de actuación y nos permitirá pues, resolver el problema de las plagas dentro de ese contexto del Real Decreto de Gestión de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, de gestión integrada de plagas, entre otras cosas, pues gracias a esto, gracias a fomentar la presencia de organismos que ya están en los agroecosistemas, en este caso vitícolas, y que simplemente fomentando el que continúe estándolo y en proporciones mayores, pues nos van a echar una mano en el control de plagas. Y finalmente, que duda cabe, también es interesante, se ha mencionado incluso también en charlas anteriores, la presencia de cubiertas vegetales contribuye a la fijación de CO2 atmosférico, lo cual pues no es un beneficio que debamos descartar por el interés obvio que tiene todo aquello que signifique una reducción del anhídrido carbónico atmosférico.
En lo que se refiere a la colocación de las plantas en los bordes, me sumo a la sensación que Juan tenía, éramos escépticos en este sentido, pero al final resulta que es francamente agradable comprobar que, aparte del objetivo de incrementar la biodiversidad, pues se comprueba una protección frente a la erosión eólica, que muchas veces, de hecho hay que decir entre paréntesis, que la preocupación por la erosión en sus orígenes no deriva de la erosión hídrica, sino de la eólica, o sea que a veces es la gran olvidada, pero ahí está. Ayuda a reducir el fenómeno de escorrentía, supone un refugio, ya se ha comentado antes también, y fuente de alimento también para enemigos naturales, con lo cual contribuimos mediante ello al control biológico por conservación. Vamos a tener más depredadores, más parasitoides y más patógenos de las plagas. Y también, esto nos lo dicen los paisajistas, mejora la estructura del paisaje. El paisaje no está desestructurado. En lo que se refiere a la construcción de muretes, aparte de que eran francamente bonitos, la verdad es que cuando hablamos con Juan es que son bonitos, pues aparte de eso, contribuyen en cierta medida también a reducir la erosión eólica, la escorrentía, son también refugio, y esto ya se ha comentado también, para especies animales y vegetales, y conjuntamente con los setos que comentábamos antes, también estructuran el paisaje en su conjunto. El paisaje no queda deslavazado, queda estructurado. Esto es bueno no solamente desde el punto de vista visual, sino también para la movilidad de los organismos que de esta manera pues, tendrán más facilidad ecológica para establecerse en el paisaje en su conjunto. La acción de mejora de confusión sexual, ya Juan me ha comentado pues lo eficiente que es, y aquí muy rápidamente vamos a suponer lo que significa el dejar de utilizar productos fitosanitarios por utilizar esta herramienta eficaz, en este caso contra la polilla del racimo. Si significa una reducción de la contaminación de suelo, agua y de los propios alimentos, esto es muy importante. Disminuye el riesgo de aparición de resistencias a reducir la presión de selección por excesiva aplicación de productos fitosanitarios. También reduce el riesgo de aparición de nuevas plagas, así como también la rápida resurgencia de poblaciones. Y también, y esto es muy importante en el contexto del control biológico por conservación, provoca una disminución en la destrucción de fauna auxiliar. Al dejar de utilizar productos fitosanitarios y utilizar un método que es enormemente selectivo, mantenemos las poblaciones de enemigos naturales. Mantenemos y permitimos que se incrementen. Finalmente, en la acción de mejora de barrechos con vegetación, estas zonas laterales que se mantienen o bien más o menos trabajadas, ya Juan me lo ha explicado perfectamente, los beneficios esperables son idénticos a los que hemos comentado para la cubierta vegetal y además contribuyen también a la estructuración del paisaje. Y ya para terminar, pensando en la biodiversidad, una vez que la biodiversidad se haya conseguido incrementar y observamos que se va incrementando con el tiempo, pues decir que desde un punto de vista, repito, específico de la biodiversidad, en primer lugar se incrementa la presencia de organismos del suelo. Juan me lo ha comentado ya. Y yo creo que estamos de acuerdo, es importantísima la parte inorgánica, la parte mineral del suelo, evidentemente, pero tanto, si no más, por lo menos tanto, es la presencia de organismos vivos en el suelo. Grandes olvidados. Cuando solo el laboreo es la única práctica que se lleva a cabo, además laboreo a lo largo de todo el año, los niveles de materia orgánica van disminuyendo, disminuye por tanto el soporte de estos organismos y nos estamos quedando prácticamente sin ellos. Revirtiendo el proceso con estas prácticas obtenemos ventajas como las ya mencionadas: micorización, fijación de nitrógeno atmosférico o reducción de la incidencia de enfermedades por parte de patógenos del suelo, que es un tema que no es en absoluto despreciable. Como decíamos antes también, en conjunto, este incremento de la biodiversidad supone el de la biodiversidad funcional y en particular el de enemigos naturales, depredadores, parasitoides, patógenos de plagas y enfermedades también, y por tanto pues, nos ayudan en el control biológico, en este caso por conservación. Y por otra parte, finalizar con dos aspectos más que ya Juan me ha adelantado y que son un valor añadido, suponen un valor añadido a la riqueza de los entornos vitícolas. Por un lado, es indudable que el incremento de la biodiversidad aumenta la belleza del paisaje vitícola con todas las repercusiones que esto pueda tener, y finalmente, bueno, una de ellas es, como no, y últimamente está adquiriendo mucha importancia, el tema del enoturismo. Bien, por mi parte nada más, muchas gracias por su atención.